Siguiendo con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 9 de febrero del 2023, tenemos como ponente al doctor Luis Melgar Quijano. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en pediatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especialista en cardiología pediátrica por la Universidad Perano Cayetano Heredia. El tema que va a tratar el doctor Melgar es el electrocardiograma en pediatría. El registro de asistencia se dará mediante un link que se encontrará en la ventana del chat. Doctor Melgar, buenas tardes y bienvenido. Puede continuar usted. Perfecto. Primero, quisiera agradecer al equipo por la invitación para esta ponencia. Siempre es grato estar con ustedes, dándoles a conocer algo de lo que nosotros hacemos en nuestra especialidad, ¿no? Ya lo comentó el doctor, mi nombre es Luis Melgar, soy cardiólogo pediatra y en este momento voy a darles algunos tips de electrocardiografía en pediatría. He tratado de que esta ponencia sea la más simple posible, ¿no? Ya que es un tema de mucho uso, de mucha importancia, pero que en algunos casos su entendimiento se hace complejo y resulta tedioso interpretar una electrocardiografía, perdón, de manera adecuada. La primera figura parece algo gracioso, ¿no? Pero simplemente nos quiere decir, pues, que cada uno tiene una perspectiva diferente. En este caso, pues, nuestro amigo el rinoceronte dibuja el escenario que está viendo justamente detrás de su cuerno. O sea, él ve el cuerno por delante. O sea, cada punto de vista es diferente. Y obviamente eso lo vamos a ver en esta diapositiva. Tenemos nuevamente otro dibujo, otra caricatura, donde vemos pues un animal, en este caso un elefante. Vemos a 4 personas que describen características diferentes de un mismo animal. En este caso, pues la persona que está a la izquierda califica a este animal como una serpiente. La persona del medio, la segunda persona, menciona que es como un tronco, y hay 2 personas más, una que dice que es como un abanico y la otra que dice que es como un ratón. Como se dan cuenta, cada una de estas personas observa el fenómeno, en este caso el animal, y da una característica distinta. Y justamente eso es lo que pasa en electrocardiografía. Cada electrodo es un observador y nos da una característica del mismo fenómeno que estamos viendo. Para hacerlo un poco más claro, quiero mencionarles pues justamente que cada electrodo grafica la corriente eléctrica en función a la dirección, ¿ya? Entonces, un electrodo grafica una onda positiva si es que ve que la corriente se acerca y grafica una onda negativa si es que ve que la corriente se aleja. Por ejemplo, tenemos acá una caricatura de Bob Esponja que se dirige desde la parte más proximal hasta la parte más distal. Está que se aleja de nosotros. Y vamos a poner pues 5 dibujitos más, ¿no? Y vamos a ver que cada uno de estos dibujitos van a mirar a Bob Esponja de una manera distinta. Y cada uno va a decir, en este caso, va a graficar lo que está viendo. Por ejemplo, Pikachu, que está al fondo, él ve que Bob Esponja se acerca. Por lo tanto, la gráfica que va a realizar va a ser de una onda positiva. Seguimos avanzando. A ver, perdón. En este caso, Tom, que está ya mucho más cerca a nosotros, él ve que Bob Esponja se aleja de él. Por lo tanto, grafica una onda negativa. Entonces, la cosa va quedando más clara, ¿no? La derivada que está al fondo, en este caso Pikachu, grafica una onda positiva porque ve que la corriente se acerca. A diferencia de Tom, que grafica una onda negativa. ¿Por qué? Porque ve que la corriente se aleja. Y así pues nuestros amigos que están al medio, por ejemplo, vemos al perrito a Coraje, que grafica primero una onda positiva y después una onda negativa. ¿Por qué? Porque primero ve que la corriente se acerca a cierto tramo y después se aleja. Lo mismo con Stitch, que acá ve que la primera parte grafica una onda positiva, o sea, primero ve que se acerca a Bob Esponja, que se acerca a la corriente en este caso, y después grafica una onda negativa porque ve que se aleja. Entonces, por lo tanto, cada observador tiene una calificación del mismo fenómeno. En este caso,
cada derivada va a observar la corriente del corazón en función a su dirección. Esto es para recordarles nada más, ¿no? A ver. Tenemos el sistema de conducción normal. A ver, no puedo ver bien en mi pantalla. Me parece que un participante ha habilitado los subtítulos ocultos. Ya, perdón, ahora sí. Ya, disculpen. Este es el dibujo que muestra la anatomía del corazón, ¿no? Como vemos, este es el sistema eléctrico. En la parte superior derecha, justo en la desembocadura de la vena cava superior, tenemos al nodo sinusal. Este, mediante haces, va a conectarse al nodo atrioventricular y este, mediante el haz de His, el His-Purkinje, va a mandar corriente a los ventrículos. Por lo tanto, este vendría a ser la dirección normal del corazón. Desde la parte superior derecha, va bajando, va yendo hacia abajo y hacia la izquierda. Cada paso por alguna estructura del corazón toma un tiempo. Y como vemos acá, el tiempo que tarda en pasar por la aurícula está graficado acá. El tiempo que demora pasar por el nodo AB está graficado acá. Y como ven ustedes, el tiempo que demora en pasar por el nodo AB es el que es más significativo. Demora hasta 0.1 segundo. Y en función a cada uno de estas medidas, vamos a formar pues nuestro electrocardiograma y hacer la lectura correspondiente. Bueno, nuevamente acá, otro gráfico para ver que la onda P es la que se ve acá. Tenemos el complejo QRS que nos indica justamente la despolarización del ventrículo, por eso ven que están las flechitas de corriente en el ventrículo, y la onda T, que es la repolarización del mismo ventrículo. Esta figura me muestra justamente el corazón en nuestro cuerpo. Como vemos, tenemos en la parte superior las aurículas, en la parte inferior los ventrículos. Por acá aproximadamente debería ser el nodo sinusal. En esta zona debería ser el nodo sinusal, el nodo AB, y en esta dirección hacia abajo, el His-Purkinje. Por lo tanto, la orientación de la descarga de la corriente, para que sea más fácil de entender, va a ser de arriba hacia abajo y de derecha hacia izquierda, en esta dirección. Por lo tanto, acá tenemos unas derivadas, 1, 2, 3, ABF, acá es ABR negativo, ABR positivo está acá, y ABL, ¿no? Entonces, ABL, ABF y ABR. 1, 2 y 3. Por lo tanto, ustedes van a ver 2 va a ser el Pikachu, si comparamos pues con nuestras figuras del principio. Por lo tanto, 2, cuando quiera graficar el electrocardiograma, va a dibujar una onda positiva, siempre y cuando el corazón sea normal y tenga una orientación normal. El tema lo he dividido en algunos puntos. El primero es del de conceptos generales, que vamos a ir viendo con bastante detalle. Vamos a empezar con las indicaciones del electrocardiograma, las diferencias que existen entre el EKG pediátrico y el del adulto, y básicamente ver cómo se calcula la frecuencia cardíaca y el eje. Justamente este es el punto más importante de la exposición, porque es el tema o es el punto que más nos genera controversias y dudas. ¿Cuándo es que indicamos un electrocardiograma? Lo indicamos en muchas circunstancias. Prácticamente en el consultorio de cardiología pediátrica se indica siempre en cada paciente que viene a nuestra consulta. Pero hay puntos específicos. Un paciente con un soplo cardíaco definitivamente tiene que tener un electrocardiograma para hacer el diagnóstico y seguimiento de cardiopatías congénitas. Hay algunas cardiopatías congénitas que tienen algún patrón específico del electrocardiograma. Diagnóstico y seguimiento de cardiopatías adquiridas. Por ejemplo, pericarditis, miocarditis o Kawasaki. En algunos casos van a haber alguna variación típica de cada una de estas o el efecto de la misma enfermedad. Por ejemplo, en el Kawasaki puede haber algún tipo de isquemia cardíaca que se puede expresar en el electrocardiograma. Lo que más usamos,
para trastornos del ritmo, ¿no? Para ver taquicardias, bradicardias o en general cualquier tipo de palpitación. Si es que se ingiere algún tipo de fármaco y queremos ver el efecto, por ejemplo, la digoxina. Dolor torácico en situaciones sospechosas, en este caso cuando hay síntomas con el ejercicio. Si tenemos un paciente, en este caso un adolescente generalmente, que presenta dolor torácico cuando hace ejercicio, pues es un punto importante. Y ese paciente debería tener su electrocardiograma. Cuando tenemos un síncope, un presíncope o una convulsión, a veces resulta un tanto difícil diferenciar lo que es síncope de una convulsión. Un paciente que tiene eventos de cianosis y en trastornos hidroelectrolíticos. No es raro tener pacientes, no solo cardiópatas, pero pacientes en general, que a causa de una diarrea hacen trastornos electrolíticos y en consecuencia a esto hacen problemas del ritmo. ¿Cuál sería o cuáles son las diferencias entre la electrocardiografía pediátrica y la del adulto? Primero, pues que la frecuencia cardíaca es mucho más alta comparando con la del adulto. La duración es mucho menor en los intervalos electrocardiográficos. Para eso existen tablas. Va a haber una dominancia en ventrículo derecho en el neonato y en el lactante pequeño, en el infante menor. Ya, en el lactante menor, perdón. Reflejada en la desviación del eje hacia la derecha. Obviamente también van a haber patrones típicos electrocardiográficos de acuerdo a alguna cardiopatía. Por ejemplo, en esta figura tenemos el corazón fetal. Tenemos un paciente totalmente normal que tiene un ventrículo derecho dominante. ¿Ya? Es un ventrículo derecho que tiene más fuerza que el ventrículo izquierdo. Tiene las 2/3 partes del gasto cardíaco total. Entonces, es un ventrículo que domina, a diferencia del ventrículo del niño más grande y del adulto. Además, el corazón de un neonato tiene menos compliance. ¿Qué es compliance? Es la posibilidad de estirarse. O sea, el corazón del neonato está un poco más duro. Vamos a ver, pues, que este detalle es muy importante. ¿Por qué? Porque si comparamos un neonato con un niño de 3 años, vamos a ver, hay una diferencia muy importante. La compliance del neonato está disminuida, por lo tanto su corazón no se estira. En un paciente de 3 años, como tomamos en el ejemplo, tiene la posibilidad de incrementar la frecuencia cardíaca y de aumentar la compliance. O sea, si el paciente requiere mayor gasto cardíaco, este paciente de 3 años va a tener 2 mecanismos de compensación. El primero, incremento de frecuencia cardíaca. Y el segundo, aumento de compliance. El corazón se estira. Por lo tanto, como se estira, recibe más sangre y bota más sangre. ¿Ya? A diferencia del neonato, el neonato va a tener un corazón que es más duro, entre comillas duro, por lo tanto su compliance no está posibilitado de incrementarse. Entonces su corazón no se estira, por lo tanto su único mecanismo de defensa ante la necesidad de incremento del gasto cardíaco es justamente el incremento de la frecuencia cardíaca. Y es por esto, pues, justamente también que los neonatólogos son bastante sensibles a la bradicardia, porque se está comprometiendo el único mecanismo de defensa del paciente. Entonces, este paciente, este neonato, conforme va creciendo, va cambiando gradualmente la dominancia ventricular, de ventrículo derecho a ventrículo izquierdo. Va a haber una disminución progresiva de la frecuencia cardíaca. Todos sabemos que la frecuencia cardíaca de un adolescente es prácticamente que la de un adulto, y esto es mucho mayor que la frecuencia cardíaca de un niño preescolar, por ejemplo. ¿Por qué sucede esto? Porque hay un aumento del tono vagal. Los adolescentes son más, en este caso, los neonatos son más simpáticos. Ya, entre comillas simpáticos, me refiero con carga simpática, ¿no? Y los adolescentes son más vagotónicos. Por lo tanto, hay una disminución de la frecuencia cardíaca. Un aumento del tamaño del corazón, que es totalmente normal. La pared torácica es más fina en un bebé muy pequeño. Y obviamente el diagnóstico se hace generalmente durante la niñez, un diagnóstico de cardiopatía congénita. Es cierto que existen casos que se diagnostican durante la adultez, en casos muy asintomáticos, pero la mayoría de casos se diagnostican durante la infancia. ¿Cómo es que colocamos los electrodos? Esto lo deben conocer ustedes.
tenemos 4 electrodos de miembros, en este caso el rojo, el amarillo, el negro y el verde. El negro es tierra, o sea, la parte neutra. No olvidar, por favor, es muy importante no cometer el siguiente error. Invertir los electrodos superiores. La R va a la derecha. El rojito va a la derecha. El amarillo va a la izquierda. ¿Puede ser en las muñecas? Sí, pero que sean simétricos. O sea, si en el brazo derecho está en la muñeca, de igual manera en el brazo izquierdo. O puede ser en los hombros, pero a la misma altura. Pero no olviden, por favor, la R de rojo, ¿ya? Va a la derecha. El amarillo va a la izquierda. Si invertimos esto de acá, el electrocardiograma va a salir mal. En la parte inferior podemos ponerlo pues, en los pies, en los tobillos, en las rodillas o en los muslos. La cuestión es que esté a la misma altura. Normalmente o idealmente el electrodo verde tiene que ir en la pierna izquierda y el negro en la derecha. Pero en algunos casos, por error, se van a invertir estos electrodos. La variación en el trazado va a ser mínima. No va a ser tan significativo como la variación en la ubicación en los electrodos superiores. Así que eso quizá se le pueda pasar a alguien y no perjudicar nuestra lectura. Pero la inversión de los electrodos superiores sí resulta pues catastrófico en la lectura, ¿no? Nuevamente acá tenemos pues nuestras derivadas de miembros. Gracias a estas 3 derivadas y a la tierra, que es el negro, obtenemos estas derivaciones bipolares y monopolares que vamos a ver. Como vemos, tenemos a nivel vertical, tenemos 6 derivadas, que son 1, 2, 3, ABL, ABF y ABR, y a nivel horizontal, pues tenemos las P cordiales, que va desde B1 hasta B6. La ubicación de los electrodos ya la saben todos ustedes, o lo pueden ver en cualquier libro de cardiología. Así que pasamos de frente. Vemos en esta figura donde tenemos los 2 planos. El plano de las derivadas de miembros y el plano de las derivadas horizontales, las precordiales. Como vemos, tenemos una imagen tridimensional si es que hacemos uso de todas nuestras derivadas. El papel milimétrico, bueno, lo vamos a tener siempre a la mano y vamos a ver pues que se grafican ondas y segmentos. Principal diferencia o primera diferencia que tenemos que notar siempre, un segmento es una línea isoeléctrica, un intervalo es una línea isoeléctrica más su onda, puede ser onda hacia adelante, onda hacia atrás, ¿ya? Pero no lo olviden, un segmento simplemente es la línea isoeléctrica y un intervalo es la línea más su onda. En este caso, onda T, complejo QRS, que es un grupo de ondas, o una onda P. Acá van a ver nuevamente la diferencia. Segmento PR, desde que acaba la P hasta que inicia el Q, QRS, es simplemente una línea isoeléctrica, y el intervalo que agarra, que toma a la onda. En este caso, la onda P. ¿Cuánto mide cada cuadradito? Mide 1 milímetro. Es un cuadrado perfecto. Y de manera horizontal, eso equivale a 0.04 segundos o 40 milisegundos. En nivel vertical, indica voltaje, equivale a 0.1 milivoltios. Siempre y cuando se cumpla esta condición, que es la condición estándar, ¿no? Que la velocidad del papel sea 25 milímetros por segundo y que la calibración del voltaje sea de 10 milímetros por 1 milivoltio. Nuevamente acá, para no olvidarnos, cada cuadradito pequeño es 0.04 segundos, ¿ya? Por lo tanto, si sumamos 5 cuadraditos, vendrían a ser 0.2 segundos o 200 milisegundos, y por lo tanto, si tenemos 5 cuadrados grandes, sería 1 segundo. Regla práctica. 5 cuadrados grandes es 1 segundo. Nuevamente, para no olvidarnos, segmentos e intervalos. En esta figura, pues vemos cómo es que el corazón se contrae y cómo es que va la corriente, ¿no? La corriente va desde el nodo sinusal al nodo AB y del nodo AB por el His-Purkinje hacia la punta del corazón. Y de esta manera es que nosotros vamos a interpretar nuestro electrocardiograma. Nuevamente, la flecha que nos indica
el vector total de la despolarización. La corriente va en esta dirección. Por lo tanto, las derivadas que están en esta ubicación, desde 1, en este caso también hasta ABL, pero 1 hasta 3 o ABF, básicamente estas de acá, 1, 2 y ABF, van a ver que la corriente se acerca y van a dibujar ondas positivas. Otro detalle, antes de entrar de lleno al eje, es ver justamente si el paciente está en ritmo sinusal o no. Para eso tenemos que cumplir ciertas condiciones. La primera es que la onda P precede al complejo QRS. Como vemos en estos dibujitos, la P está antes del QRS. Primera condición. Segunda condición, que las derivadas en 1, 2 y ABF, acá he puesto 2, 3 y ABF, pero que también puede ser, pero generalmente ustedes acuérdense que la onda P en 1, 2 y ABF es positiva y negativa en ABR. Y tercer detalle, tercera condición, es que la frecuencia cardíaca esté en valor normal para la edad del paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente, un adolescente que mantiene entre 60 a 100, igual que la de un adulto, si tenemos una frecuencia cardíaca de 110, pero cumple las condiciones de ritmo sinusal, hablaríamos de taquicardia sinusal. Ya tenemos un paciente neonato, bebé de 2 días de vida, con frecuencia cardíaca también en 110 y cumple el patrón de ritmo sinusal, pero obviamente la frecuencia cardíaca de 110 está un poco debajo de lo habitual para un neonato. Podríamos catalogarlo como bradicardia sinusal. Como ven, se cumplen las condiciones estructurales o morfológicas y también que la frecuencia cardíaca esté en los valores estipulados para cada grupo de edad. Tenemos que ver si el ritmo es regular o irregular. Nunca el ritmo es totalmente regular. Me refiero a que el RR no va a ser idéntico. Va a ser muy parecido, sí, pero no va a ser idéntico. No va a haber una variación mínima fisiológica, pero es muy parecido. Por lo tanto, la distancia PP o RR van a ser muy parecidas en un ritmo regular. En un ritmo irregular, por ejemplo, vemos claramente en estos dos trazados, más fácilmente en el trazado superior, como la distancia RR acá es un poco más corta y la distancia RR acá es mucho más larga. Por lo tanto, este paciente tiene un ritmo irregular. En la parte inferior quizás sea un poco más complicado, porque al principio parecen que los RR son similares, pero acá notamos pues que se comienza a espaciar un poco más. Esto pues nos habla de un ritmo cardíaco irregular. ¿Cómo es que vamos a hallar la frecuencia cardíaca? Pues es muy sencillo, es 1500 entre el número de cuadraditos que tenemos. Por ejemplo, acá. Bueno, acá omitan esta flecha que está acá, ¿no? Simplemente vemos el R y el R. Será 1500 entre 9, es la frecuencia cardíaca. Ustedes calculan. Acá abajo, 1500 entre, que tenemos cuántos cuadraditos, 15, 20, 25, 29. 1500 entre 29, es la frecuencia cardíaca. Como ven, en un paciente con un ritmo cardíaco regular, utilizamos la fórmula. 1500 entre el número de cuadraditos entre R y tenemos el resultado. ¿Qué pasa si tenemos un paciente con un ritmo irregular? Pues resulta un poco diferente, pero no por eso difícil, incluso es hasta más fácil. Muchos de nosotros, por no decir todos, pues, durante nuestro internado, durante nuestras prácticas preclínicas o clínicas, contábamos el pulso en 1 minuto, ¿no? Llegábamos a nuestro internado en nuestro primer día y contábamos, pues teníamos nuestro reloj a la mano y tardábamos 1 minuto en contar nuestra frecuencia cardíaca. Ya conforme pasaba el tiempo, pues nos avispábamos y nos creíamos más vivos y contábamos la frecuencia pues en 30 segundos y la multiplicábamos por 2. A veces lo contamos en 15 segundos, multiplicamos por 4, o en 10 segundos por 6. Así. Básicamente se hace lo mismo acá. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Imaginemos que tenemos solo un trazado pequeño, desde la línea roja de la izquierda al de la derecha. ¿Cuántos cuadrados grandes tenemos? Tenemos 15, o sea, tenemos 3 segundos. Eso quiere decir que si tuviéramos solo ese trazado y queremos calcular la frecuencia cardíaca, tenemos que multiplicar eso por un número. Como son 3 segundos, tenemos que multiplicarlo por 20 para que sea 1 minuto.
para que sean 60 segundos. Lo mismo hago con los complejos QRS. Tengo 3 QRS, como tengo 3 segundos, por 20 para que sea un minuto y por 20 para que sea la frecuencia cardíaca en un minuto. Tenemos 3 por 20, 60. Imaginemos pues que tenemos otro trazado también un tanto más pequeño, que va desde las líneas verdes. También tenemos 15 cuadrados grandes, o sea, 3 segundos. Por lo tanto, tendríamos que multiplicar por 20 para encontrar la frecuencia cardíaca en un minuto. Tenemos cuántos QRS, tenemos 2 QRS por 20, 40. Por lo tanto, si agarramos la zona verde, entre ambas líneas verdes, la frecuencia cardíaca es 40. Si agarramos entre ambas líneas rojas, la frecuencia cardíaca es 60. Pero, doctor, ¿es variable? Sí, es variable. Es una frecuencia cardíaca irregular. Recomendación, tomemos la máxima cantidad de segundos que tengamos. Si podemos, 6 segundos, como lo veremos en la siguiente diapositiva. En este rectángulo amarillo, tenemos pues, ¿cuántos? 20 cuadrados grandes, o sea, 4 segundos. Que son 4 segundos, tengo que multiplicarlo por 15 para llegar a 60 segundos. Lo mismo pasa con los QRS. El número de QRS por 15. ¿Cuántos QRS tenemos? 1, 2, 3, 4. 4 por 15 es 60. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca en ese segmento amarillo es 60. Y como les comentaba, la recomendación sería encontrar la frecuencia cardíaca en un ritmo irregular, pues buscar 6 segundos y multiplicarlo por 10. Y justamente este trazado pues dura 6 segundos, ¿no? 5 cuadrados grandes es un segundo, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Mucho más fácil porque tenemos los rectángulos arriba que nos ayudan. Son 6 segundos y eso tenemos que multiplicarlo por 10 para que sea 60. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por 10 también el número de QRS en este trazado. 1, 2, 3, 10. ¿No? 10. 10 por 10, 100. Por lo tanto, en este paciente, la frecuencia cardíaca es 100. Eje cardíaco. Nuevamente, ahora sí utilizamos de lleno nuestros primeros dibujitos. Tenemos nuestras derivadas, 1, 2, 3, ABF, ABL y ABR. Y vamos a ver, esta imagen de la derecha es una regla práctica. Si tenemos pues que la derivada 1 de 1 está al lado izquierdo, es positiva, o sea, dibuja una onda positiva como está acá, el eje debería estar en la zona amarilla, porque para ese lado es que ve que se acerca. ABF está acá abajo. Si ABF dibuja una onda positiva, quiere decir que la corriente se acerca. O sea, en esta zona celeste. Por lo tanto, tiene que cumplirse las dos condiciones porque es un mismo paciente, ¿no? Entonces, el eje debería ser en la zona de intersección, en este cuadrante enorme. Para que sea un poco más claro, tenemos D1, grafica una onda positiva, por lo tanto, y a veces una onda positiva también, por lo tanto, si solo fuera 1, el eje estaría en esta zona, que va para D1. D1 está para acá, entonces en toda esta zona estaría el eje. Para ABF, positivo, y ABF está hacia abajo. Por lo tanto, para ABF, el eje estaría en toda esta zona celeste. Nuevamente les repito, es un mismo paciente. Por lo tanto, el eje tiene que estar en una zona de intersección. En este cuadrante normal. Y así, justamente vamos a ver pues que en esa zona se encuentra la mayor masa muscular, básicamente el ventrículo izquierdo, y por lo tanto es a donde se dirige la corriente. Este es un cuadrito de resumen, por si no queremos ver todo esto. Vemos simplemente 1 y ABF. Si 1 y ABF son positivos, el eje está en el cuadrante normal, entre 0 y 90. ¿Me sirve decir que está en 1 o en 89? No. Con decir que está en el cuadrante normal es suficiente. Obviamente, estos no son límites estrictos, no son límites fijos. Hay cierta variación de la normalidad. El eje normal en un niño puede estar desde menos 30 en la parte izquierda hasta más 120 en niños muy pequeños. Otra técnica que quizá les hayan enseñado en la universidad y en el hospital es justamente buscar la línea isoeléctrica, o perdón, la derivada isodifásica, aquella derivada donde tiene un componente positivo y negativo similar o muy parecido.
En este caso vamos a ver, pues 1 muy positivo, 2 muy positivo, 3 muy positivo, 4 muy, perdón, ABR muy negativo, ABL, positivo y negativo, esta podría ser. ABF muy positivo. ¿Cuál es la isodifásica? Pues ABL. Por lo tanto, el eje es perpendicular a ABL. ABL es la isodifásica, ABL está acá, entonces el eje es perpendicular a ABL, perpendicular 90 grados, el eje está en 2. Vemos 2, 2 es positivo, por lo tanto la corriente va para acá. Este es el eje. También es una fórmula bastante sencilla, pero que quizás se presta algún tipo de confusión. Otro método mucho más exacto, más complicado, pero innecesario, es un método matemático, que básicamente se utiliza solo para fines educativos, ¿no? Vemos nuevamente, 1 y ABF, ambos son positivos. O sea, con ver estas dos derivadas, yo diría que el eje está normal. No me interesa si está en 10, en 20, en 30, en 40, en 50 o en 80. La cuestión que es el eje está en una ubicación normal. Pero veamos, pues queremos graficarlo, queremos ser mucho más exactos. Vemos, pues en este caso, 1 tiene positivo y tiene negativo. Positivo creo que son 7, negativos son 4. ¿Quién gana positivos? Como tiene 7, menos 3, perdón, 4. 4 en 1, 1, 2, 3, 4. Lo mismo en ABF. ABF tiene hacia arriba creo que 11 o 12, va hacia abajo 2. ¿Cuántos gana acá? 10. 10 hacia abajo. Por lo tanto, la corriente está en este vector, en esta zona. Acá aplicamos nuestra trigonometría, como es la tangente, y a eso tenemos que aplicarle la función inversa, el arco tangente de la tangente de alfa, y hallamos alfa. Si quieren hacerlo, lo hacen con la calculadora, pero en realidad no les sirve. Nuevamente, más ejercicios por si quieren seguir practicando. ¿Ya? Y acá les hago pues una regla. Este es un corazón normal. Entonces, un corazón normal tiene mayor masa muscular en el ventrículo izquierdo. Por eso es un corazón normal. Por lo tanto, si nos fijamos en nuestros observadores, vamos a ver pues que los que están acá, muy cerca a la punta, que es hacia donde se dirige la corriente, van a dibujar ondas positivas. Este de 1, positivo con algo de negativo, de 3, positivo con algo de negativo, y ABR muy negativo. Obviamente, ABR ve que la corriente va hacia el otro lado, que va hacia la punta, que es el eje normal. Imaginemos pues que este corazón se invirtió por alguna condición anatómica, patológica o por cualquier motivo, o por fines académicos. La punta está de 3 más 120. Obviamente la corriente va a ir de acá para acá. Ha habido una variación y nos muestra pues que 3 grafica una onda bastante positiva. 2, una onda positiva y negativa, pero no tan positiva como la previa. Y vemos ABL, que dibuja una onda muy negativa. En los casos anteriores dibujaba una onda positiva y negativa, pero en este caso muy negativa, ¿por qué? Porque está viendo que la corriente se aleja. Busquemos otro caso bastante hipotético, pero también posible dentro de las cardiopatías congénitas. Un corazón horizontal, perdón, donde D1, o sea, la punta está en D1, pues obviamente pasamos a nuestra mnemotecnia, ¿no? La punta, o sea, D1 dibuja una onda bien positiva, D2 positiva con negativa, y 180, menos 180, si es que tuviera una derivada propia, dibujaría una onda muy negativa. Y un caso bastante más hipotético, que es un corazón totalmente invertido, simplemente para fines académicos. ¿Cómo es que graficaría este electrocardiograma de este corazón? Pues ABR muy positivo, menos 180 o más 180, positivo con negativo, y las derivadas que están del lado normal, por ejemplo de 2, o la derivada que están más 30, no tiene un nombre propio, pero se puede hacer, dibujarían una onda totalmente negativa. ¿Por qué? Porque la corriente se va para ese lado, ¿no? Entonces, justamente, este es el truco que les quería enseñar, ¿no? Otra vez ya muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Justamente la energía o la corriente va a ir a una zona de máxima
concentración de músculo. Si una persona tiene un corazón normal, lo adecuado, lo normal es que tenga pues, la mayor masa muscular en el lado izquierdo. Por lo tanto, el eje está dirigido hacia ese lado. Por lo tanto, las derivadas que están en ese lado, que son 1, ABF y 2, van a dibujar ondas positivas. Entonces, con eso resulta más sencillo entender esto. El eje normal se tiene que cumplir siempre y cuando tengamos una onda positiva en D1 y en ABF, ¿no? Los signos o el signo de los lugares hacia arriba. 1 y ABF positivos, el eje está normal, sin duda. Y nuevamente el cuadro de resumen para que ustedes puedan corroborar lo que hemos mostrado con los dibujos. Eso fue en el plano vertical. Ahora vamos a ver el plano horizontal. Esto va a ser un poco más rápido. Tomemos solo dos derivadas, B6 y B1. Tenemos nuestro corazón en una ubicación normal. Nuestro ventrículo izquierdo, musculoso, fuerte, y nuestro ventrículo derecho, con menos músculo, pero que también funciona. Por lo tanto, nuestro eje está yendo hacia la izquierda. Y si nos basamos en los principios que hemos explicado al inicio de la exposición, B6 va a dibujar una onda positiva y B1 una onda negativa. Como ven, pues resulta muy sencillo si tenemos esos datos previos. Como vamos a ver también más adelante, si es que el corazón está en otra posición, estas derivadas van a cambiar. Entonces, no se olviden, las ondas positivas me indican el lugar hacia donde se está yendo la corriente. El eje varía de acuerdo a la edad, ¿sí? Esto lo pueden ver en cualquier libro de cardiología o de electrocardiografía. Segundo punto, aurículas y ventrículos. Estos tres puntos que vienen ya es mucho más rápido, aurículas y ventrículos. Vamos a ver pues los dos primeros puntos. La aurícula, perdón, el nodo sinusal en la desembocadura de la vena cava superior dispara hacia el nodo AB, por lo tanto vamos a ver que la onda P es positiva en 1 y ABF. El corazón está volteado en una condición patológica posible. Tenemos pues que 1 grafica la onda P negativa. ¿Por qué? Porque el 1 es el que está de manera horizontal. Por lo tanto, acá, en este caso, 1 ve que se acerca. Ve que se acerca la corriente. 1 está acá. Acá, en este paciente. 1. Acá el paciente ve que la corriente se aleja porque se va para allá. Por lo tanto, gráfica negativa. ABF, que está abajo, gráfica positiva en los dos. ¿Por qué? Porque en ambos casos se van hacia abajo la corriente. Hacia abajo. Ya está. Estas otras dos condiciones son mucho más raras, pero también posibles, y ya están dentro del área de cardiología. Tenemos dos condiciones patológicas muy importantes y bastante complejas. Pacientes con isomerismo derecho, donde tenemos dos aurículas derechas, y pacientes con isomerismo izquierdo, que tiene dos aurículas izquierdas. Recordando, sabemos que el nodo sinusal está en la aurícula derecha, que tiene dos aurículas derechas, por lo tanto tiene dos nodos sinusales. Sí, es cierto, tiene dos nodos sinusales. Este otro paciente, que no tiene aurícula derecha, pues no tiene nodo sinusal. Quien comanda cualquier parte de la aurícula toma el control. Entonces, en el primer caso, tenemos que el eje es variable. En un principio, veamos, por ejemplo, acá E1 y ABR, 1 positivo la onda P, negativo el ABR, ABF positivo. Pero se cambió de lugar, se cambió de eje, de AP. Acá está negativo en 1, ABR positivo, ABF no se ve bien, pero parece positivo igual que acá. Como ven, la dirección varió. Y eso se puede ver en esas patologías. Esto era lo que les comentaba acerca de los ventrículos, la posición de los ventrículos. Este es un corazón normal, donde tenemos un ventrículo izquierdo fuerte, de mayor masa muscular, por lo tanto B6 gráfica una onda positiva. B1, que está mirando el lado derecho, básicamente el lado derecho, el corazón derecho, gráfica una onda negativa, porque ve que se aleja la corriente. Entonces, ¿qué pasa si movemos al corazón? Miren, el ventrículo izquierdo está más grande que el derecho. En este caso hay una inversión total, una dextrocardia. El ventrículo izquierdo está a la derecha. Entonces, la corriente se va a ir para allá.
¿Quién va a dibujar una onda alta, una onda positiva? Pues B6R. O sea, B6R es el B6, pero a la derecha. El B6 normal, que utilizamos siempre en cualquier electrocardiograma, dibuja una onda negativa. Como ven, muy diferente al paciente anterior. ¿Y esto por qué? Porque ve que la corriente se aleja. B1 y B2 son espectadores. B1 ve que la corriente pues como que se aleja un poquito y después se aleja, y acá ve que se aleja, B2 ve que se aleja la corriente. ¿Qué pasa en este caso si es que el paciente tiene un corazón que está centrado, está en mesocardia? El ventrículo izquierdo sigue estando a la izquierda, por lo tanto el eje posiblemente esté en esta dirección, ¿no? Perdón, en esta dirección. Por lo tanto, B6, B2 van a dibujar ondas bien positivas. B6 algo de negativo con positivo, B1 positivo y también negativo porque B del lado que se va hacia B2. Y B6R, que dibujaba una onda bien positiva en dextrocardia, en esta patología donde el corazón está empujado hacia la derecha, pues dibuja una onda negativa. Entonces la cosa se va haciendo un poco más sencilla. Crecimiento auricular. ¿Cómo sabemos que una aurícula está grande? Pues la aurícula se representa por la onda P. Sencillo. Si la aurícula derecha está grande, la onda P está alta, está picuda. Si la aurícula izquierda está dilatada, hay una onda mitral. Se llama una P mitral, una P ancha, que parece que tuviera un cerrito con una depresión al centro, ¿no? Y si tiene crecimiento de ambas aurículas, pues se ve esto de acá. No se olviden, vamos a ver acá en este cuadrito, para tener medidas exactas, por encima de 3 milímetros en altura, consideramos dilatación de aurícula derecha, por encima de 2.5 cuadraditos de manera horizontal, consideramos crecimiento de la aurícula izquierda, y si se cumplen las dos condiciones, crecimiento biauricular. Mucho número. Vayamos acá de frente. Electrocardiografía de dos pacientes patológicos. En la parte superior vemos la onda P en 2. ¿Por qué en 2? Porque 2 era nuestro Pikachu del electrocardiograma. Es a donde va la corriente. Es el punto propio donde va la corriente. Entonces 2 tiene una P muy alta. Crecimiento de aurícula derecha. Tenemos en la parte inferior una onda P como si fuera como una M. Una P mitral también se le llama. Crecimiento de aurícula izquierda. Así que esto nunca se van a olvidar. Hipertrofia ventricular, se tiene que cumplir estas condiciones. ¿Me las he aprendido todas? No. Resulta pues algo tedioso aprenderse todas las derivadas, o sea, las medidas normales de cada derivada y para cada edad. Existen libros que tienen esto de acá resumido, ¿no? Ustedes lo pueden conseguir en internet. Pero fíjense ustedes de las recomendaciones que le he dado acerca de la lectura cualitativa de electrocardiografía, ¿no? Entonces, para hablar de hipertrofia ventrículo izquierdo, tiene que cumplir el eje a la izquierda, que la R en 1, 2, 3, ABL, ABF, B5, B6, que son derivadas izquierdas, sea anormal. Está más del percentil 95. S en B1 o B2, anormal. Más del percentil 95. Y los demás también. Igual de ventrículo derecho. Eje a la derecha, R en B1, B2 o ABR más de lo normal, mayor del percentil 95. Lo mismo con S, la relación de R sobre S, la T y todo esto de acá. Entonces, ya algo más para complementar esto acá. Si tenemos pues una R normal acá en B6, bueno, si tenemos un paciente con hipertrofia de ventrículo izquierdo, obviamente hay más músculo acá, más músculo, por lo tanto más corriente, la onda R va a estar más grande. Si tenemos una hipertrofia de ventrículo derecho, o sea, más músculo en ventrículo derecho, va a haber corriente que va a haber en ventrículo derecho y quizá le gana el ventrículo izquierdo. Entonces la onda R acá es grande. Entonces, la altura de la onda R me indica aproximadamente, más o menos, la cantidad de masa ventricular que tiene ese paciente. Este es un ejemplo que utilizamos siempre en clases de electrocardiografía. Es un paciente con estenosis pulmonar. Por lo tanto, la estenosis pulmonar hace o causa una hipertrofia de ventrículo derecho.
Y mientras más severa sea la estenosis, 40, 50, hasta 60, más hipertrofia va a haber del ventrículo derecho y la onda R en B1. B1, acuérdense que era la que veía el ventrículo derecho, va a ser más alta. Como ven en este gráfico de la derecha, una gradiente de 60 que me indicaría una estenosis pulmonar moderada, de moderada y casi llegando a severa, tiene una R mucho más alta que este paciente con estenosis pulmonar leve, donde la onda R es alta, sí, pero no tan alta como las otras. Hipertrofia biventricular, nuevamente condiciones como se describen acá, y también habíamos hablado de que el ventrículo derecho en un neonato es dominante, así que genera cierta confusión saber si hay hipertrofia o no hay hipertrofia en el ventrículo derecho del neonato. Para eso tenemos estos valores que van a ver ustedes en el electrocardiograma. Resumen, ¿qué cosa utilizamos nosotros más? Esto de acá. Para cada paciente que se sospecha de hipertrofia del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo. Este otro gráfico, pues, es para mostrar lo que les comentaba. Tenemos B1 y B6. Nuevamente, perdón. B6. Disculpen, he dibujado mal acá. B6, ¿ya? B1 mira el ventrículo derecho, B6 el ventrículo izquierdo, B5 también el ventrículo izquierdo. Entonces acá tenemos un B1 grande, una R grande. Por lo tanto, es probable que este paciente tenga una hipertrofia de ventrículo derecho. ¿Cómo lo corroboraría? Viendo en las tablas para ver si se cumplen los criterios. En la actualidad, como tenemos un acceso bastante sencillo a la ecocardiografía, estos datos deben ser verificados por ecocardiografía. O sea, no podemos quedarnos con decir hipertrofia de ventrículo derecho en el electrocardiograma. Tenemos que corroborarlo con la ecocardiografía. Este otro paciente tiene una R no tan grande en B1, pero bien, acá se ve una R bastante grande en B6. Por lo tanto, nos podría hablar pues, de hipertrofia de ventrículo izquierdo, ¿no? Si vemos que los criterios son mucho mayores que según las tablas que se nos han mostrado o que les he mostrado en un principio. Disturbios de conducción. Vamos a ver, bloqueos de rama. Seguramente ustedes habrán escuchado bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha. Regla práctica. Tenemos R, R', o sea, unos conejitos, una orejita de conejo, en B1 o B2, que verán el lado derecho, ¿ya? Y en el lado izquierdo, si tenemos el conejito en B5, B6, que miren el lado izquierdo, pues no, un bloqueo de rama izquierda. ¿Cómo sabemos si es completo o incompleto? Si es incompleto, mide menos de 3 cuadraditos, menos de 0.12 segundos. Si es completo, mide más de 3 cuadraditos, o sea, más de 0.12 segundos. Simplemente se fijan en el conejito. Menos acá tenemos B1, a ver, B3, B6. No, acá no se ve fácilmente, ¿no? Pero miren, B5 tienes B5, una R acá y otra R acá. Pareciera un bloqueo de rama izquierda. Vemos que el QRS mide más de 3 cuadraditos, un bloqueo completo de rama izquierda. Bloqueos atrioventriculares, bloqueo de primer grado, segundo grado y tercer grado. Bloqueo de primer grado, simplemente la distancia entre la P y la R es mayor de lo normal. Pero todas las ondas P conducen. Bloqueo de segundo grado, bloqueo tipo 1, MOVITS 1 o Benkevac, donde el intervalo PR, bueno, en este caso, intervalo digo porque cogemos la onda P, va aumentando y acá deja de pasar, deja de conducir. El MOVITS 2, vemos que el PR puede ser normal, o sea, se mantiene constante, pero de un momento a otro dejó de conducir. ¿Quién es más grave? El de segundo grado tipo 2. ¿Por qué? Porque es más traicionero, como veríamos acá, ¿no? En el tipo 1 nos está avisando, dice, oye, me voy a bloquear más adelante, estoy aumentándome de a poquito. O sea, tenemos la manera de prever. En el tipo 2
sucede de golpe, sin avisar. Por lo tanto, pues es el que tiene una posibilidad a largo plazo, si es que empeora, si es que pasa bloqueo de tercer grado o si es que hay clínica, de requerir un marcapasos. Bloqueo de tercer grado, pues ninguna P conduce. Acá la P, esta P pareciera que sigue del QRS, pero vemos que acá no sigue, acá tampoco, ¿no? Simplemente cayeron en un lugar parecido, pareció lo normal. Entonces acá ninguna P conduce. Cada una de las ondas es independiente. Las ondas P tienen su propio ritmo y las ondas R, los complejos QRS, tienen su propio ritmo. Nuevamente, para ver un ejemplo más claro, tenemos bloqueo de primer grado en la figura superior izquierda, perdón, acá vemos el PR grande. Acá vemos el PR que se va ampliando, deja de conducir. Segundo grado MOVIX 1. Tenemos acá, bueno, acá pasamos el PR que es constante y este no condujo, MOVIX 2, y el bloqueo completo. Vemos que esta onda P no conduce, esta onda P no conduce, este de acá es independiente, este QRS, ninguna P conduce. Bloqueo de tercer grado. Tenemos acá un paciente P QRS, vemos que cada P tiene una distancia larga del QRS, pero esa distancia es constante. Es un bloqueo de primer grado. Tenemos acá paciente, mira, un paciente típico de bloqueo 2.1. Esta P conduce, esta P, pero parecía que condujera. Acá parece que no conduce. Hay un PR muy largo. No, este es un bloqueo MOVIX 1. Una distancia, se incrementa la distancia y se bloquea. Una distancia, se incrementa la distancia y se bloquea. Es un MOVIX 1. Este es un ejemplo de un mismo paciente muy parecido, 300 de PR, 380, 420 y se bloquea, MOVIX 1. Acá tenemos P, 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 cada uno independiente del QRS, es un bloqueo completo atrioventricular. Este sí es un bloqueo 2.1, tenemos P, QRS, este P no conduce, pero este P sí conduce, P, QRS. ¿Por qué digo que sí conduce? Porque la distancia entre la P y el QRS es similar en estos trazados, ¿no? En estos que estoy pintando. Este es también otro bloqueo 2.1, es un paciente nuestro, también estamos en seguimiento clínico. Esta P no conduce, no hay nada acá, esta sí conduce, esta no conduce, esta sí conduce, un bloqueo 2.1. Es una variación del bloqueo de segundo grado. Y tenemos pues este bloqueo, una onda P no conduce, un QRS aparece acá, una onda P que no conduce, una onda P que no conduce, P que no conduce, P que no conduce. Cada uno, o sea, cada onda P y cada QRS está de manera independiente. Otro ejemplo parecido. Intervalo QT, nuevamente les repito, intervalos que tenga onda, o sea, tenga onda o complejo más su línea isoeléctrica, por lo tanto, el intervalo QT es aquel que empieza desde que inicia el QRS hasta que termina la onda T. ¿Cómo es que se calcula? Pues esta es la fórmula. Utilizamos nosotros esto en adultos, Fiderecia en niños, porque es más sensible para corregir el QT en frecuencias cardíacas más altas. Acá están las fórmulas y los valores de acuerdo a la frecuencia cardíaca para que no estén calculando. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se corrige? Acá está la formulita. También hay calculadoras en internet por si no quieren hacerlo. Incluso el UpToDate tiene su propia calculadora para corregir el QT. Esto sí lo queremos hacer de manera manual. Tenemos un paciente también de la institución que tiene un QT que va más o menos, tiene casi 600 milisegundos. Este paciente es portadora de una enfermedad que se llama síndrome de QT largo. Segmento ST, nuevamente, les repito, segmentos aquellos que no tiene onda. Segmento ST está hacia arriba, hacia abajo o de manera horizontal. ¿Cuáles son los patológicos? Pues estos de acá. El segmento que va hacia arriba podría considerarse una variación respiratoria o una variación de la normalidad. Y nos indican isquemia. ¿Isquemia de qué lugar? Pues en función de la ubicación de las derivadas. Ya sabemos que en la cara inferior está 2, 3 ABF, en la izquierda está 1 ABL,
B5, B6 y la derecha B1, B2, ¿no? Entonces de acá vemos claramente ABL, una supradesnivel LCT en ABL, en B4, B5 y B6. Estos miran la cara izquierda, ABL mira la cara izquierda, 1 también la cara izquierda. Por lo tanto, probablemente sea una isquemia de la cara izquierda del corazón. Variaciones electrocardiográficas en función a los electrolíticos, hay muchos. El potasio es uno de los más conocidos, y van a ver cómo es que varía la morfología en función a los niveles séricos de potasio. Valores normales, acá se me movió, bueno, ese es un cuadro, resumen muy interesante de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica, donde resume los hallazgos electrocardiográficos más frecuentes en función a la cardiopatía. Y acá están los valores normales en función a la edad, en función a la derivada, en función a la frecuencia cardíaca, si es que amerita. Y esto lo pueden ver pues en cualquier libro de electrocardiografía. Respecto al intervalo QT, regla práctica por encima de 0.45 es normal, anormal. Por debajo de esto es normal, ¿ya? Y onda Q en valor en función a la edad, en función a la derivada. Gracias. ¿Cuáles son los signos que debemos de tener en cuenta para distinguir un EKG que esté mal tomado? Ver la P en 1, 2 y ABF. Nosotros cuando tenemos un paciente con ritmo sinusal, corazón aparentemente normal, va a tener una onda P positiva en 1, 2 y ABF. Cuando vean que esta es negativa, verifiquen si es que está bien tomado o el paciente tiene dextrocardia, que es más raro, ¿ya? Y muchos de mis residentes han visto eso. A veces vemos justamente la P negativa en 1. O está mal tomado o tiene dextrocardia. Esa es mi primera recomendación. Muchas gracias, doctor. Nos dicen, ¿es recomendable realizar un electrocardiograma a un recién nacido? ¿Y a qué edad, a partir de qué edad podríamos solicitarlo? De rutina no es necesario, ¿ya? Porque es incómodo, o sea, no todos los hospitales tienen los equipos necesarios para tomar un buen electrocardiograma, y cuando lo tienen no son los mejores. Muchos de nosotros nos hemos tomado un electrocardiograma y sabemos que nos ponen chupones. Obviamente este chupón causa cierta molestia, cierto malestar y mucho más en el bebé, por lo tanto se va a mover mucho y el EKG no va a ser óptimo. En niños muy pequeños se sugiere que se tome con unos parchecitos especiales, ¿no? Se adaptan a los cablecitos para que se peguen los electrodos, pues y obviamente no moleste tanto. De todos modos, les comento pues, que no es rutinario tomarle en todos los neonatos, solo si es que hay sospecha de cardiopatía. Un paciente pues con desaturación, la placa se ve extraña, tome un EKG. O paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica y requiere un riesgo quirúrgico, pues también tome un EKG para ver el ritmo cardíaco. Después de eso, si es un neonato tranquilo, no requiere EKG. Muchas gracias, doctor, por la explicación. Y bueno, no tenemos que otras preguntas, pero ¿cuáles podría, doctor, darnos algunas alcances o algunas recomendaciones para considerar? Ya, sí. Primero es que vean que el electrocardiograma, o sea, que el trazado muestre imágenes o trazados de calidad, ¿no? A veces el paciente está tan irritable que no se ve bien. Entonces, eso les va a llevar a error. Y no es adecuado, pues, sacar conclusiones de estudios subóptimos. Lo otro, vean la calibración. La calibración estándar es de 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivoltio. Ya, eso se ve al costadito del trazado del electrocardiograma. Porque si eso está diferente, nada de lo que les he comentado se aplica. O todo tiene que ser al doble o a la mitad, ¿no? Entonces, ese sería el segundo punto. Y tercer punto, vean la onda P. La onda P es un indicativo o es un parámetro de lectura que hace que nuestra interpretación sea mucho más sencilla. Y justamente en base a la onda P en ciertas derivadas, vamos a saber si es que el examen está bien tomado o ha sido tomado de manera incorrecta, ¿no?
Muchas gracias, doctor. Bueno, la Oficina de Docencia e Investigación agradece al doctor Luis Melgar Caño por su gentil participación como ponente el día de hoy, por haber también compartido su experiencia profesional con todos nosotros. Además, agradecemos a nuestros participantes y los esperamos el próximo jueves con otra telecapacitación. Muy buenas tardes.